Buenas tardes, maestra y compañeros. El día de hoy vengo a presentar el tema de la ética en la ciencia y la tecnología. Mi equipo está conformado por Miriam Rivera León, Alberto Sánchez Camacho y su servidora Pedraza Valtierra Lucero de Guadalupe. Bueno, iniciemos con ¿qué es la ciencia? Ciencia significa conocer. Es el conjunto de conocimientos sistemáticos sobre la naturaleza, los seres que la componen, los fenómenos que ocurren en ella y las leyes que rigen estos fenómenos. ¿Qué es lo que nos permite la ciencia? Bueno, pues la ciencia nos permite explicar fenómenos y respuestas a las interrogantes planeadas sobre algún acontecimiento que lleguemos a pensar. ¿Y qué es la ética en la ciencia? La ética permite orientar la conducta humana en la ciencia y en la tecnología, y a las acciones del ser humano para definir cómo comportarse ante diversas experiencias en beneficio propio y ante los demás. Lo que esto se refiere es a marcar límites en nuestras experiencias, en nuestras experimentaciones e investigaciones que vayamos a hacer en un futuro. Saber cómo marcar la ética y la moral ante estos experimentos que vayamos a realizar y ser conscientes. Iniciamos con el tema 2.1, implicaciones éticas de la investigación científica. Primeramente, ¿qué entendemos por implicaciones? Estas son consecuencias o efectos de un hecho o un acontecimiento. Por lo tanto, las implicaciones éticas del investigador son aquellas en las que se ven los lados positivos o negativos que pueden tener un avance científico, es decir, ver el daño o beneficio que estamos causando en esta investigación que vamos a realizar o que estamos por realizar. El subtema 2.1.1 es límites éticos de la investigación. Los límites éticos de la investigación es la actividad del científico que está dirigida al proceso de obtención de nuevos conocimientos, si bien por la vía de descubrimientos o por la vía de inferencia teórica. Todo investigador debe tener en cuenta que experimentar tanto con animales, humanos, como con plantas es una invasión a su vida, y no por el hecho de que estén enfermos o ser para fines científicos agudiza su agonía. Esto quería comentarlo porque la exposición pasada estábamos viendo sobre los derechos de los humanos y más bien sobre derechos hacia todos los seres vivos, de cómo podemos nosotros hacer uso de ellos correctamente y que nos respeten los demás nuestros derechos. Entonces, lo que nos dice estos límites éticos es que respetemos, y no por el hecho de que sea para fines científicos, podemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para seguir con esta experimentación. Nos dice que respetemos los derechos de los humanos o de los animales o de las plantas, porque no podemos invadirlos así nada más. Si están enfermos o si es nada más porque en un futuro puede sacar alguna medicina o algo que pueda ayudar a la sociedad o al planeta más adelante, no se puede hacer. Es falta de ética en la investigación. Estás violando los derechos del ser humano o del animal a forzarlo a hacer cosas o a investigar con él, porque estás violando los derechos. Y bien, en la siguiente diapositiva me puse un dato muy interesante que saqué del libro que nos recomendó la maestra, que es Cuestiones éticas en ciencia y tecnología del siglo XXI. Bueno, este Congreso Mundial sobre la Ciencia celebrado en Budapest, Hungría, en 1999. En este congreso, las naciones del planeta se reúnen por primera vez para hablar exclusivamente de la ciencia y su papel en el mundo actual.
El Congreso de Budapest es un esfuerzo más para hacer frente a uno de los principales problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad de fin de siglo, la renegociación de las reglas entre ciencia y sociedad. Este dato se me hizo muy interesante, ya que en 1999 por primera vez se reúnen para analizar qué es lo que estaba pasando con la ciencia y la tecnología, que jamás creyeron que diera pasos tan agigantados y que el siglo iniciara tan adelantado en la tecnología y por ende en las experimentaciones y en las investigaciones. Esto lo hicieron con el fin de marcar estos límites para que los científicos y las personas que quisieran investigar más adelante no violaran los derechos o no violaran las leyes que en algún momento se fijaron para que la sociedad estuviera equilibrada, para que todos los fines éticos, políticos, científicos y económicos estuvieran equilibrados. En este congreso también se hablan del miedo que ellos tenían de que en algún momento los científicos pudieran crear algo que no pudieran controlar, que se fueran tan alejadas las expectativas y las creaciones de los humanos, que fuera tanta inteligencia artificial que no la pudiéramos controlar. Habla sobre un síndrome que es el síndrome de Frankenstein. Veamos el siguiente video y les explicaré más adelante. Finalmente lo he conseguido, Igor. He logrado devolverle la vida a este cuerpo inerte. Igor, no se te ha olvidado ponerle el cerebro, ¿verdad? No se preocupe, maestro. Se le puso un cerebro totote. Está más inteligente que el de usted. ¡Ay, Igor! Me haces muy feliz. Y ahora, hijo mío, levántate y camina. Mostrémosle al mundo que no estoy loco. ¿Y dónde están las piernas, Igor? Pues A ver, pregúntele cuál es la raíz cuadrada de 4750. Ok, no camina, pues. El síndrome de Frankenstein. Una creciente sensibilidad social y preocupación política por las consecuencias negativas de una ciencia y tecnología fuera de control. Es lo que se ha llamado síndrome de Frankenstein, que empieza a extenderse en la opinión pública de los años 60 y 70 dentro del mundo industrializado. La novela de Mary Shelley, publicada en 1818, recoge estupendamente esa inquietud. Como les comentaba, en este congreso de Budapest se habló sobre el síndrome de Frankenstein y se dijo una pequeña frase que me gustó, que dice: la fiesta ha terminado para los científicos. Esta yo la tomé como en ese entonces muchos tenían miedo de llegar a lograr esta situación que dice Frankenstein, que es nada menos que exactamente lo de la novela. El doctor Frankenstein creó un monstruo que al final no podía ser controlado al 100% y tenía miedo de cómo éste pudiera reaccionar o pudiera afectar a la sociedad o a él mismo. Por eso lo llaman así, el síndrome de Frankenstein. En ese entonces querían evitar que esto se pudiera lograr algún día, porque tenían miedo de que fuera un científico creara esto para dañar a la sociedad, que yo no tengo duda de que algún día se pueda crear, como lo hacen ahora de los robots, o como existen muchas películas que ya hemos visto, como la de Yo Robot, de
que se trata de que crean muchos robots que al final uno se rebela y trata de destruir a los humanos, pues es lo que quieren evitar. Hay muchas películas que hacen mucha referencia a todo este tipo de situaciones que no dudo que en algún momento se puedan lograr, pero es lo que quieren evitar desde ese entonces en ese Congreso. Por eso pusieron muchas normas y muchas leyes y pusieron muchos límites para que esto no se llevara a cabo, no se pensara en algún momento. Podemos ver igual uno de los temores más grandes que tenían en este Congreso, que estas mismas fuerzas utilizadas para controlar la naturaleza se vuelvan contra nosotros destruyendo al ser humano, que es lo que, como ya les comentaba, muchos de ellos tenían el temor de que lo que fueran a crear fueran en contra de ellos. Como fue también en la novela, Frankenstein le dice, bueno, el monstruo de Frankenstein le dice, tú eres mi creador, pero yo soy tu señor, haciendo referencia a que él es el que manda, o sea, que él lo creó, pero él fue para que lo obedecieran. Aunque no haya sido así, es lo que quieren evitar y es lo que han sido muchas referencias y por eso han creado estos límites. Los límites éticos de la investigación, como podemos ver en la siguiente diapositiva, ¿cuáles son los límites mínimos que podemos pedir al científico en su trabajo de investigación? Bien, pues podemos aplicar un esquema muy sencillo. Son 3 tipos de límites que nos ponen desde este Congreso. Son límites en los fines u objetivos, límites en los medios, límites en los resultados y en el costo económicos y sociales. Bueno, primero veremos los límites en los fines u objetivos. Bueno, límites en los fines u objetivos. Son los resultados que pueden tener una investigación si el científico se mete mucho en su tema. Es decir, nunca se debe pasar el horizonte de la investigación, porque esto puede afectar a la sociedad. Está claro que una investigación que tenga como objetivo destruir vidas humanas debe quedar totalmente fuera del horizonte. Como un ejemplo que tenemos es Alemania nazi, donde se veía que métodos eran más adecuados para los asesinatos en masa. Se siguen realizando cuando se buscan maneras más o menos refinadas para el aborto, el infanticidio, la eliminación de ancianos o de personas enfermas, la construcción de eficaces armas de exterminio. Bueno, aquí lo que hacen muchas de las personas, que yo creo que estoy en contra, son las personas que fabrican, ya sea la bomba que crearon, la bomba atómica que mató a miles de personas o a millones de personas en Hiroshima, cuando crean armas para las guerras o ya sea armas biológicas que sean con enfermedades para el control de masa. Todos esos son límites que yo siento que ya están rebasando. Estos límites de matar a gente enferma o en masa solo porque ya es un exceso de población, son límites que se están rebasando y no muchos los estamos viendo. Bien, pues sigamos con el siguiente límite, que es límite en los medios. Una vieja sentencia ética afirma que un fin bueno no puede justificar un medio malo. Tenemos un ejemplo en la siguiente diapositiva que dice descubrir una vacuna contra el SIDA a costa de recurrir a voluntarios forzados que se verían seguramente contagiados por el terrible virus no puede ser lícito, aunque se pueda curar luego a miles de enfermos necesitados. Nunca la muerte de un inocente quedará justificada con el posible beneficio de otras personas, aunque sean miles o millones de beneficiados. Lo que esto nos quiere decir es que no por el hecho de que en algún futuro tú puedas salvar todas las vidas de las personas o la mayoría o el 90%, no por ese logro que tú vas a tener más adelante, quiere decir que en estos momentos tú puedes agarrar a personas forzadas a
a hacerle experimentaciones que pueden llegar a matarlos o contagiarlos cuando ellos están sanos, no se justifica. No puedes justificar que haber matado o haber sacrificado a, a ciertas personas por el hecho de curar una enfermedad o descubrir algún avance científico no se justifica, porque estás atentando con sus derechos. Por más de que estas personas estén de acuerdo, no entra o se está rebasando en los límites. Es un límite que no debemos de rebasar, y tener por seguro el científico o el investigador o la persona que lo esté realizando, tenerlo en cuenta antes de empezar esa investigación. Por eso este ejemplo que tenemos de Alemania nazi, obviamente ahorita se ve como una historia que fue terrible por la persona que era Hitler, lo que estaba haciendo, que era acabar con miles de judíos. O sea, estaba rebasando un límite que en ese entonces no estaba fijado hasta después de este congreso, que vieron que ya la tecnología estaba creciendo demasiado y se estaba saliendo de control. Bien, sigamos con la siguiente diapositiva. Límites en los resultados y en los costos económicos y sociales. Bien, este se refiere que siempre es importante resolver primero necesidades urgentes a investigaciones que no requieren mucho interés. Si existe un riesgo alto por difundir en la especie humana un virus peligroso, el científico sabe que no puede poner en marcha procesos experimentales que podrían escaparse de las manos. En este momento que estamos viviendo en la cuarentena, es un ejemplo perfecto, porque en estos instantes muchos científicos y muchas personas que se dedican a investigar los virus, en vez de estar investigando otros tipos de virus o estar creando otros tipos de cosas, deberían de enfocarse únicamente en encontrar una vacuna, sino que pueda eliminar al coronavirus, que pueda ayudar a las personas que se contagian. Entonces es lo que se refiere este límite, que no puedes ponerle prioridades a cosas que no son de primera necesidad que están pasando en la sociedad. Primero deben de enfocarse en lo que está pasando hoy en día, y después, si quieren seguir con otras experimentaciones que no estén en riesgo o que no sean del momento, sería mejor que encontraran una vacuna ahorita que estar investigando cómo ponerse operaciones estéticas más fáciles o operaciones, no sé, de nariz o de otras cosas que no son de tanta relevancia ahorita, sino que sería más relevante y más beneficioso para la sociedad que estuvieran encontrando la cura para estos virus que están pasando hoy en día. En la siguiente diapositiva podemos ver un ejemplo que nos dice: si la búsqueda de una nueva vacuna para pocos implica gastos enormes del presupuesto de un Estado que no ha garantizado todavía el acceso al agua potable de miles o millones de sus ciudadanos, es obvio que tal investigación quedará aplazada hasta que se cubra antes necesidades más urgentes. Como les comentaba, si en una sociedad o en un pueblo pequeño está pasando una situación de riesgo, como un virus o unas bacterias que está acabando con la sociedad o ese pequeño pueblo, es obvio que primero vas a atender la primera necesidad que se está presentando en esa sociedad o en ese pueblo, que es el virus o la bacteria que se está manejando, y no vas a poner antes que eso construir nuevas carreteras o construir otras cosas que no son tan urgentes como la primera instancia, que es el virus o la bacteria que está atacando a esta pequeña sociedad. De igual manera,
Otro ejemplo de esto que podemos ver en la siguiente diapositiva, como ya les comentaba, está claro que antes de mejorar las técnicas de cirugía estética, habría que seguir invirtiendo más y más fondos en la eliminación del cáncer o asegurar a las mujeres un embarazo sin peligro para la salud del niño. Está claro que antes de mejorar las técnicas de cirugía estética, habría que seguir invirtiendo más y más fondos en la eliminación del cáncer o asegurar a las mujeres un embarazo sin peligro para la salud del niño y de la madre. Yo creo que no es fácil encontrar la cura de ciertas enfermedades que hasta ahora no tenemos y que no están claras cómo curarlas o cómo hacer que disminuyan, pero yo creo que si enfocan más estudios, más economía y mucha gente más apoya, está claro que se podría lograr o que se podía hacer más que personas que están investigando otras cosas sin importancia en este entonces, o tal vez tengan alguna relevancia, pero está mejor investigar cosas de primera urgencia o cosas que están pasando en este momento que estar atendiendo cosas que no afectan o no suman. Les ponía un ejemplo que vi hace algunos meses, que unos científicos lograron encontrar o lograron investigar que las pulgas de los perros podían brincar más alto que los piojos de los humanos. Yo siento, en mi opinión, que no es algo tan relevante que las personas se estén preguntando o algo que nos sume para nosotros, que en algún momento tú puedas aportar esta investigación en algunos hospitales o en las escuelas. Yo creo que este tipo de investigaciones no deberían de apoyarlas tanto, ya que no están ayudando mucho a la sociedad, sino que estos científicos que están haciendo su trabajo de investigar o de experimentar, o a lo mejor les pagan por ciertas cosas, deberían mejor de meterlos a investigar curas de enfermos o de investigar cómo avanzar en el gobierno del país para mejorar la sociedad, cómo podemos mejorar las escuelas, cómo podemos mejorar que la gente sea más amable, haya menos robos, como este tipo de cosas aportarían demasiado a la sociedad y al mundo, que estar investigando cosas que no es de importancia y que no nos van a sumar. Estos son los límites que nos han presentado, que fueron los límites que iniciaron en el siglo, desde este Congreso de Budapest, que se dieron para cuando estaban creando ya sea las armas nucleares, cuando se estaba agarrando a gente con o sin su consentimiento para investigar sobre algunas curas o experimentos de personas, que hasta hoy en día no dudo y creo que se ha sabido de muchos laboratorios que ocultan, ya sean personas no muy conocidas o sean doctores conocidos o del gobierno, que están ocultando y que están pasando estos límites, que muchas de estas personas no saben, o más bien a muchos de los científicos les pagan por hacer estas investigaciones que tal vez ellos no quieran hacer, pero están en sus límites. Ellos tienen que saber detectar estos límites y saber hasta dónde llegan su ética y su moral para seguir investigando, para seguir dañando o beneficiando a la sociedad o al pueblo o al mundo en general.
El siguiente subtema, que es 2.1.2, son las decisiones éticas en la investigación científica. Para iniciar, una decisión ética es cuando se debe medir realmente si aquello que se está haciendo transgrede o va contra la dignidad humana, contra la naturaleza, contra la moral o contra la ley. El científico debe poner en balanza las cosas y por las razones éticas debe descontinuar el trabajo y encauzar por otros rumbos. Como les comentaba, estas decisiones son muy personales. Ninguna persona puede decidir por científicos o por maestros o por investigadores que estén haciendo estos experimentos, ya que cada persona tiene su ética y tiene su moral y tiene su propia perspectiva de cómo ver el trabajo o cómo ver estas investigaciones. Por eso, él solo tiene la decisión de si realmente lo que está haciendo va o no va contra la dignidad humana, la naturaleza o en general la vida, lo que está afectando o lo que está investigando. Estas decisiones son muy importantes, ya que aquí decides el rumbo que vas a tomar. Solo tú puedes saber si lo que estás haciendo prácticamente es para ti, porque tú vas a ser el único que va a salir afectado moral y éticamente. Va a quedar en tu conciencia si en realidad estás haciendo bien o estás haciendo mal. Y no sea para la sociedad o para el futuro, sino para ti mismo. Si estás tomando la decisión consciente de cómo te vas a sentir con aquella decisión. Por eso esta decisión es muy importante y no se pueden tomar de segundos a otros. Los grandes avances de la ciencia y la tecnología han dado al ser humano una capacidad inédita para manipular la vida, prolongarla o destruirla. Como hemos visto en muchos años que muchas de las personas usan ciertas investigaciones para manipular, ya sean personas, la vida o todo en general, para su favor. Ellos tienen el poder de controlar muchas de las cosas de la naturaleza, o ya sea también a humanos o a los climas, como hemos visto de las máquinas que tienen en Estados Unidos, que pueden manipular la vida. Solo ellos o las personas que investigan este tipo de cosas tienen el poder de prolongar o destruir la vida. Solo ellos saben en los experimentos o en las investigaciones o lo que están creando si es para bien, y tienen que ser muy conscientes de lo que están construyendo, ver lo bueno y lo malo que va a salir de esta situación, ya sea poniendo un ejemplo de crear un robot que pueda ayudarte en tu casa o que pueda ayudar en tu trabajo o con tus hijos o con tus padres. Si tú lo haces con el fin de ayudar y de crear los mejores códigos para que este robot pueda ayudar y en su mente solo esté ayudar, también podemos encontrar lo negativo, que sería que este robot, por más que quiera ayudar, siempre puede salir algo mal. Puede que en algunas de las situaciones se malinterprete lo que está pasando y que los robots hagan las cosas mal, o que se programen de otra manera, o que ya no lo sepamos controlar, como les venía diciendo. Son cosas que tenemos que pensar dos veces y siempre tener en cuenta lo positivo y lo negativo que puede salir de esta situación. Por último, tenemos una actividad. En esta actividad está
3 recuadros donde podemos señalar o podemos escribir cuál de los 3 límites éticos que ya vimos se pueden poner en estos recuadros. Estos son unos ejemplos que nosotros tenemos que llenar. Bueno, en el primer recuadro tenemos que el presidente Trump enfrenta a los multimillonarios genocidas en Davos, luz verde. ¿De qué trata esto? Los millonarios de luz verde en Davos es una campaña que lo que quieren hacer es parar todas las empresas industriales para que no se manejen y la naturaleza salga a flote, porque nos comentan que estamos sobrepoblados en todo el mundo y hacemos que la naturaleza se destruya cada día más. Lo que buscan es parar las industrias para que muchas personas pierdan el trabajo, muchos obreros y muchas personas que no se pueden mantener, como estas personas que tienen millones de pesos o de euros o de dólares, haciendo que estas pequeñas familias que viven en casas muy humildes o que viven al día desaparezcan por el simple hecho de control de masas. En el siguiente recuadro vemos invertir en la rifa del avión presidencial en vez de encontrar la cura contra el COVID-19. Como les comentaba, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una rifa para el avión presidencial en vez de estar invirtiendo el dinero que le cuesta este avión en la cura contra el coronavirus. Y en el último recuadro tenemos descubrir la cura del COVID-19 a costa de sacrificar 10 millones de personas forzadas a investigarlas para encontrar esta cura. Y bien, nada más es poner los límites que se puedan presentar. El tercer tema de aplicaciones éticas del investigador es el comportamiento ético del investigador. ¿Y qué es? Las acciones y actitudes éticas y morales que realiza un científico o persona que investiga algún objeto de estudio. Es llevar a cabo una investigación científica con integridad y responsabilidad, basada en principios y acuerdos. La primera parte, que tiene que ver con las acciones y actitudes éticas y morales del investigador, se relaciona mucho con el método científico, ya que ellos tienen que hacer un registro exacto de toda la información para que al final puedan compartirlo con la comunidad científica. El llevar a cabo la investigación científica con integridad y responsabilidad implica que hay mucha coordinación y cooperación entre las personas, lo que tiene que hacerse que existan valores éticos que hagan que exista trabajo colaborativo entre todos sin sobrepasar los límites de unos y de otros. ¿Por qué es importante el comportamiento ético del investigador? Bueno, el punto 1, que habla sobre asegura que los investigadores puedan ser responsables ante el público, se refiere a que, al ser financiados por empresas, no pueden engañar a las personas por sí solas. O sea, si les están dando los recursos para que una investigación crezca, no tienen por qué dar malos resultados, tienen que proteger tanto los derechos de los humanos como los derechos de los animales. El punto 2, que habla sobre ayuda a crear apoyo público para la investigación. Una vez que está financiado y muestran buenos resultados, esto hace que las personas crean en ellos, entonces por sí solos consiguen más personas que les estén financiando su investigación y puedan hacer un resultado mucho mejor. El tercer punto dice: promueven una variedad de otros valores morales y sociales importantes para la comunicación, tales como el derecho humano, la responsabilidad social, el bienestar de los animales, el cumplimiento de la ley, la salud, la seguridad pública, entre muchos otros más. El cuarto punto: los errores éticos en la investigación pueden perjudicar significativamente a los sujetos humanos, animales, estudiantes y públicos. Un investigador que inventa resultados, que inventa datos, puede perjudicar en la vida de las personas,
Por ejemplo, en el aspecto de la salud, si engañas a las personas que con un medicamento, con alguna dosis, puedes perjudicar la vida de la persona, inclusive la puedes matar. Otro aspecto puede ser en el área de la tecnología, que cuando la tecnología produce daños, los investigadores la ocultan con el fin de proteger los intereses y la imagen de la empresa, y de esto no se trata, siempre se trata del objetivo de promover la verdad. Siempre debe estar presente en el actuar del investigador la responsabilidad. Existen dos tipos de responsabilidades: la responsabilidad oficial, que es la que viene estipulada en un contrato sobre normas y reglas que debe acatar un investigador al momento de ser contratado en una empresa, y la responsabilidad profesional, que vienen siendo asuntos propios del profesional. Por ejemplo, cuando un investigador que es contratado en una empresa debe seguir tales reglas y normas que vienen estipuladas en el contrato que firmó, pero que muchas veces van en contra de su ética profesional. Aquí es cuando el investigador debe reflexionar si lo que va a hacer es bueno para la sociedad o no. Entonces él es responsable de los actos que va a cometer. Anteriormente ya hablé mucho sobre los códigos que debe seguir un investigador al momento de ser contratado en una empresa, o todos los códigos de ética que debe de tener como profesional. Pero a ver, ¿qué son? Son el conjunto de normas que regulan los comportamientos de las personas dentro de una empresa, dándole sentido a los valores y principios de conducta. Sirven de fundamento en el modo de actuar en todo tipo de actividad y entorno de una profesión. El código de ética nos ayuda a fortalecer una cultura ética y de servicio dentro de la organización. La ética en una empresa garantiza que los investigadores generen credibilidad y confianza desde adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, lo que hace llamarse este conjunto de reglas como un pacto ético. Entonces, así, los miembros se orientan a perseguir los intereses de la empresa como una sola comunidad. A partir de este pacto se crean los códigos de ética. Las reglas que estipula un código de ética se encargan de fundar las relaciones que son de trabajo, de los negocios, las instituciones, con respecto a todo lo que habla sobre la legalidad, lo que hace que exista transparencia en los procedimientos que se realizan dentro de la empresa para generar responsabilidad social, tanto de los empleados como a las personas que les encargan su trabajo. Como había mencionado que los códigos de ética también sirven para regular los comportamientos de las personas, también sirven para alcanzar la estructuración interna de la cultura empresarial, sirven como herramienta de formación para todos los empleados y una herramienta de mejoramiento en la eficiencia productiva. La ética como tal, que no impone castigos, los códigos de ética, en cambio, al estar estipulados en un documento escrito y oficial, sí impone castigos, por lo que si no se cumple alguno de ellos, puede llegar a sancionar a los empleados. El objetivo de los códigos de ética es mantener una línea de confianza entre cada uno de los integrantes que conforman la empresa, por lo que con esto se fortalece la cultura ética de las personas y el servicio social dentro de la empresa. Para fortalecer la cultura ética y el servicio de la empresa, se necesita reconocer cuáles son los valores comunes que tienen todos, que hace como tal la imagen de la empresa que la define y la diferencia de todas las que están a su alrededor. Las personas que generalmente redactan los códigos de ética son las personas que se encuentran en rangos altos jerárquicos, que son los que ya tienen una visión de cómo debe de actuar correctamente los empleados para que exista una comunicación y relaciones adecuadas. Estos también moldean y definen la imagen de la empresa, por lo que todos los empleados deben de cumplirlas para mostrar su papel en la sociedad. Y por otro lado, también los códigos de ética tienen la finalidad de sensibilizar al profesional para que pueda desarrollarse en un ámbito de honestidad, legitimidad y moralidad en beneficio de la sociedad. Algunas de sus demás características son normativas escritas de forma interna en una empresa de cumplimiento obligatorio, se vinculan con normas legales, ayuda a priorizar principios y valores que se dirijan a la humanización de los recursos existentes, influyen en la planificación y gestión de operaciones y en los procesos de mejoramiento institucional, conservando el marco legal que la rige, compromete a la sociedad y el personal a realizar la responsabilidad y honestidad. Son algunos de los principios del código de ética que generalmente se encuentran en los contratos de las empresas, que son la eficiencia, el compromiso, la responsabilidad, el respeto, la seguridad y la confiabilidad. Estos son algunos códigos y políticas que deben seguir los investigadores. Uno de ellos es utilizar solo medios legales para recabar la información,
Esto quiere decir que solo se usen documentos legales que puedan respetar y proteger los derechos de los humanos. Ejercer un juicio cuidadoso al tomar decisiones. Al momento de realizar las entrevistas, existe la obligación ética de actuar con respeto y dignidad. Proteger los derechos de los involucrados, entrevistar a los individuos con respeto. Aquí hay que evitar entrar en discusiones personales que pongan en rigor que la persona hable sobre asuntos personales que no tienen nada que ver con la investigación y alteren los resultados ya al final. Información relevante para la investigación. Aquí se pueden obtener todo tipo de datos para que la investigación sea lo más confiable y compleja, pero también debe de protegerse la privacidad de la persona que nos está proporcionando los datos, ya que se puede propiciar la discriminación. Inspeccionar documentos sin alterarlos. Esto es indispensable para la integridad de la investigación. Investigar y reportar los hallazgos e inquietudes. Esto es para que la investigación se mantenga dentro de los rangos de las directrices que hagan que los resultados no se vayan a alterar al final. Mantener la confidencialidad de la investigación. Aquí se debe primordialmente de proteger la privacidad de las personas, pero también todos los documentos y toda la información que se recabe solo debe de ser hablada con las personas autorizadas dentro de ella. Esos son algunos códigos y éticas de los investigadores, pero existen muchísimos más que los que lo deben de cumplir, pero para ello existe la responsabilidad social de si deben hacerlo o no. Existen organismos gubernamentales que se encargan de crear estas políticas de ética para que otras empresas puedan seguir estas normas. Algunas de ellas son, por ejemplo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que se encarga de proteger la seguridad de los alimentos y medicamentos, la Agencia de Protección Ambiental, que se encarga del cuidado ambiental y de la protección humana, la Sociedad Americana de Química, que se encarga de las investigaciones químicas en el aspecto de la medicina, y la Secretaría de Salud, que es aquí en México, la cual se encarga de que las personas puedan ejercer su derecho a recibir un trato médico. Existe una plataforma a nivel mundial que se encarga de ver aspectos relacionados con la ética en la investigación. Esta plataforma se llama Observatorio Mundial de Ética, GEOS. Es un sistema de base de datos de alcance mundial de la bioética y de otras áreas de la ética aplicadas a las ciencias y tecnologías, que brinda apoyo para la toma de decisiones éticas y para la difusión de buenas prácticas. Está asociada a la UNESCO y promueve principios y normas éticas que orienten al progreso científico y del desarrollo tecnológico y preserven el acceso equitativo a los beneficios de los adelantos científicos y tecnológicos. Y bueno, finalmente estos son algunos de los comportamientos éticos que debe tener un investigador. Honestidad, no fabricar, falsificar o distorsionar datos, proveer al lector de informes, datos, resultados, procedimientos y publicaciones con honestidad, no engañar a las personas con lo que se está publicando. Objetividad, evitar o minimizar el autoengaño, no divulgar intereses personales o financieros que puedan afectar a la investigación. Integridad, mantener promesas y acuerdos, actuar con sinceridad, esforzarse con el pensamiento y las acciones. Cuidado, evitar descuidos y negligencias, mantener buenos registros de todo lo que ha sido recopilado y no falsificar ni distorsionar ninguna muestra, proteger al medio ambiente, tanto a los seres humanos como a los seres animales. Franqueza, estar abierto a la crítica y a las nuevas ideas, compartir ideas, herramientas y aceptar las sugerencias de todas las personas, porque muchas veces puede resultar como retroalimentación a nuestras investigaciones. Respeto a la propiedad intelectual, dar reconocimiento o mérito apropiado a las contribuciones de las investigaciones, honrar los derechos de los autores y no utilizar métodos o resultados publicados sin permiso, no plagiar. Muchas veces hay científicos que incurren al plagio porque los estándares se los demandan, pero esto no justifica el acto de sus hechos. Confidencialidad, proteger las comunicaciones, tales como documentos y registros del personal que ha dado su palabra. Publicación responsable, publicar con el fin de avanzar en la investigación, evitar compartir información que ya existe o que ya está duplicada. Orientación responsable, ayudar a educar, orientar y asesorar al público interesado en la investigación, promover el bienestar de las personas y permitirles tomar sus propias decisiones. Responsabilidad social, esforzarse por promover el bien social y prevenir y mitigar daños sociales, esto a través de la educación pública y la promoción de información.
No discriminar. Evitar la discriminación contra los colegas o estudiantes por la competencia científica y la integridad, ya sea por género, raza u otros factores. Todos merecen el mismo derecho de poder investigar y contribuir contra la sociedad. Competencia. Mantener y mejorar la propia competencia y experiencia profesional. Cuando sientes que estás compitiendo contra otra persona, te puedes motivar a hacer mejor las cosas y a sobresalir. Legalidad. Conocer y obedecer las leyes pertinentes y las políticas institucionales y gubernamentales. Cuidado de animales. No realizar experimentos innecesarios o mal diseñados con animales a costa del sufrimiento. Mostrar el debido respeto hacia ellos. Así como se realizan experimentos con humanos, también al momento de hacer experimentos con animales, ambos tienen dignidad, por lo que no se puede hacer a costa de que estén sufriendo. Protección de los sujetos humanos. Al realizar investigaciones en humanos es importante minimizar los riesgos y daños y maximizar los beneficios. Hay que respetar la dignidad humana y la privacidad y tomar las precauciones a las poblaciones con las cuales se van a realizar los estudios y las investigaciones. A manera de resumen de los códigos de ética, estos permiten generar confianza y credibilidad, crear la imagen de la empresa y crear las relaciones de confianza y coordinación entre los investigadores. Ahora vamos con el cuarto tema de las implicaciones éticas del investigador, que vienen siendo las motivaciones. Las motivaciones de los investigadores pueden ser diversas, pueden ser desde solucionar los problemas, aumentar la curiosidad humana, ayudar a la sociedad a que sea una mejor, para que no cometa errores. Existen dos tipos de motivaciones, las motivadas y las obligadas. Las motivadas son en el que el mismo investigador escoge el tema que va a tratar, es el que le da el enfoque y el camino que va a seguir, mientras que las obligadas son como trabajos para tesis o lo que nos encargan normalmente en las escuelas. Los investigadores deben de responder a preguntas tales como ¿qué es lo que deseo saber? ¿Por qué deseo saberlo? ¿Para quién es de provecho la investigación? ¿A quién más le interesa el tema que voy a investigar? ¿Qué desean saber las personas sobre este tema? Y muchas otras más cuestiones. Las principales motivaciones del investigador son 1. Solucionar problemas. Permiten analizar y comprender problemáticas y ofrecer alternativas de solución. Permiten conocer los antecedentes del problema y las consecuencias que genera o podría generar. No solo los trabajos deben de quedarse en una biblioteca, la gente merece conocer las respuestas a muchas preguntas que no conocemos todos. 2. Aumento de salario. Un aumento de salario o un mejor puesto en la escala organizacional. Normalmente cuando te piden una investigación en algún trabajo es para obtener un mejor puesto o un mejor salario. 3. Innovar en algún campo de la ciencia. Muchas veces los investigadores quieren mejorar los tratamientos o conocer los factores de las enfermedades, por lo que esta industria es un muy buen factor para realizar investigaciones. 4. Desarrollar relaciones. Algunos investigadores quieren desarrollar relaciones profesionales y personales a partir de la investigación para poder relacionarse en otros campos y poder crecer. 5. Adquirir conocimientos. Cuando a un individuo le interesa un tema, lo más común es que investigue sobre este para conocerlo a más profundidad. Aquí es donde viene lo del interés. Muchas veces las personas cuando tienen interés investigan por su cuenta, no necesitan que otra persona los esté diciendo, haz esto, busca esto. Aquí consiste mucho en la disposición que una persona tiene para ampliar su gama de conocimientos. Por ejemplo, cuando a una persona le interesa en aspectos de la pintura, es común que la persona se ponga a investigar sobre los movimientos, todo lo que existe respecto al tema. 6. Impartir conocimiento. Permitir a que otras personas comprendan e incluso se interesen por la problemática expuesta por el investigador. No solamente se va a quedar en trabajos académicos, sino que las personas van a tener a su disposición la información que se obtuvo a partir de las investigaciones. 7. Obtener títulos. Son requisitos indispensables en muchas instituciones educativas para graduarse y para ascensos en puestos de trabajo. A veces cuando salimos de la universidad nos encargan trabajos de tesis, que son donde nosotros escogemos el tema que queremos exponer, pero otras veces estos trabajos son para ganar experiencia y que las empresas nos contraten. 8. Reconocimiento. Generar prestigio para el investigador y dar reconocimiento de otros miembros del área. Aquí muchas veces las personas recurren al plagio con tal de ser beneficiadas y premiadas con algún
un certificado o cualquier otra cosa, pero muchas veces esto depende de su responsabilidad social si quieren ganarse la vida de esta forma. 9. Amor a la investigación, el amor por la teoría. Muchos investigadores aquí quieren que las personas se vean beneficiadas con lo que realizan, por lo que no les importa que otras personas conozcan sobre lo que saben, les gusta compartir sus conocimientos. Y 10. Preparación para estudios futuros. Permiten recopilar información y datos estadísticos que puedan ser útiles para estudios futuros. Cuando guardamos nuestros trabajos o tesis nunca sabemos en qué momento vamos a poder volver a utilizar esa información, pero en algún momento esto puede ser beneficioso para alguien. Y bueno, recapitulando estos dos temas, sin importar el tamaño de una empresa, todas las empresas deben de tener sus códigos de ética, que son lo que los hace una identidad propia, su imagen, y para ello muchas veces están relacionados con la misión y la visión de la empresa. A lo largo de estos años han existido muchos desastres tecnológicos, pero debido a que los científicos e investigadores nunca se han puesto a pensar que estos 4 factores que expusimos implican mucho en las consecuencias a futuro. Algunos de los desastres más conocidos, por ejemplo, han sido, se conoce como el de Chernobyl, que fue la explosión nuclear del reactor en Ucrania. Este suceso fue debido a falta de disciplina y falta de autoridad por parte de los encargados de la planta, ya que se quería realizar una prueba sobre cómo funcionaba el reactor en caso de que las turbinas no funcionaran. Pero aquí existieron muchos errores. Uno fue que la prueba se realizó durante un horario que ya se había pasado hasta la madrugada. Otro de los errores que se cometió aquí fue que los empleados no estaban experimentados con la prueba, sino que se realizaba durante un horario, pero los de ese turno no conocían las reacciones que provocaría. Y otro fue que ya tantas pruebas que se realizaron nunca soportó este tipo de pruebas. Otro de los desastres tecnológicos fue el suceso de Hiroshima y Nagasaki, el cual propició el fin de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos le propuso a Japón que firmara un tratado en el que declarara su rendición, pero al no querer aceptar Japón, Estados Unidos lanzó bombas atómicas, lo cual propició miles de muertes en este país, Japón. Estados Unidos no tomó conciencia nunca debido a la falta de autoridad. Nunca tuvieron en vista los límites éticos que podrían sobrepasar, como sobreponer a las personas a la radiación y que a futuro no tuvieran una duración normal de vida. También los incendios que recientemente han sucedido, como el del Amazonas o el de Australia, han sido porque el gobierno propicia la deforestación inmoderada. No se dan cuenta que esto nos puede dañar tanto a las regiones que están talando como a nosotros en un futuro. Pero todo ¿por qué? Porque quieren expandir la industria y aumentar su economía. Otro suceso muy conocido es el del dirigible de Hindenburg, el dirigible de Alemania, el cual era para propaganda nazi. Estados Unidos nunca le quiso vender helio a Alemania, por lo que tuvieron que usar hidrógeno, pero el hidrógeno es mucho más explosivo. Entonces, al momento de estar haciendo la propaganda, explotó, lo que se dieron cuenta que por ser un poco como envidiosos, orgullosos, no vieron las consecuencias de lo que podría pasar si utilizaban otro material. Y uno más que puede ser que a futuro nunca va a desaparecer la contaminación, tanto en el mundo como en zonas muy específicas como China. El ser humano tiene que aprender a no jugar con lo que lo puede destruir. Esto ha despertado la conciencia de muchos científicos y técnicos que comienzan un debate sobre la responsabilidad ética de sus profesiones en el actuar de sus consecuencias. Por ejemplo, tienen que darse cuenta que lo que están haciendo muchas veces puede perjudicarnos a nosotros y tanto a ellos, pero principalmente deben de regirse bajo normas que los permitan no sobrepasar los límites. Los investigadores tienen el compromiso de difundir y divulgar sus hallazgos a través de los artículos de investigación, las conferencias, las ponencias y las reuniones, pero es necesario que cada avance esté reflexionado en el actuar ético a través de su uso. El rápido progreso de la ciencia y tecnología ha superado expectativas, pero al mismo tiempo ha comprendido las repercusiones éticas que trae en un futuro.
Se actúa con ética cuando se sigue un código de ética que es el que regula los comportamientos de los investigadores. La ciencia ha sido responsable de todos estos eventos catastróficos. No debemos de culparla como tal porque nosotros somos los que estamos propiciando que la ciencia lo haga. Por eso debemos de ver a futuro todo lo que implica. Anteriormente se pensaba que los científicos eran personas bondadosas y que querían contribuir con la humanidad, pero se han dado cuenta en estos tiempos que solo han propiciado a todos los desastres tecnológicos que han repercutido en la vida de muchas personas. Los productos de la ciencia y la tecnología no son buenos ni malos en sí. A través del uso y la aplicación que le damos, esto puede convertirlos en beneficios o riesgos para la humanidad en el entorno que nos encontramos. Ahora, para poder identificar estas 4 implicaciones éticas que fueron expuestas, les voy a contar la historia que tiene dentro todas estas implicaciones. Esta historia es sobre un doctor nigeriano que trabaja en Estados Unidos. Quiere conseguir su ciudadanía estadounidense. Es un doctor médico forense que trabaja en una morgue de Pensilvania, que se dedica a revisar los cuerpos de los muertos. Un día le llega un cuerpo de un exjugador de los Steelers llamado Mike Webster. Este jugador, antes de morir, se volvió loco y escuchaba voces en su cabeza, por lo que pone a pensar al doctor qué era lo que lo tenía de esa forma. Ya más adentro, investigando a fondo las investigaciones, se da cuenta que tiene una enfermedad debido a las contusiones que recibió a lo largo de toda su carrera como jugador de americano. Entonces se pone a indagar y a buscar todo lo que conlleva el juego y se da cuenta que sí existe y que a futuro todos los jugadores recientemente lo van a resentir en un futuro ya mayores. Este doctor nigeriano se pone a hablar frente a la prensa y decir que la industria de la NFL no es un deporte, sino más bien es una industria que no quiere dañar su imagen. Entonces para ello la NFL lo difama y dice que está loco, que no es cierto, que no existe la enfermedad. Pero ya cuando el doctor se pone a hablar con un ex doctor de la NFL, le dice que sí es verdad, pero que la NFL siempre ha ocultado esta enfermedad para no dañar su imagen. Entonces el doctor, al ser difamado, se va con su esposa durante un tiempo porque van a tener un hijo. Se siente un poco mal porque nadie le cree, porque todas las personas piensan que está mintiendo, pero en realidad siempre ha tenido la verdad. Entonces, después de ese tiempo que se tomó de descanso, le llega el mensaje de otro exjugador que si le puede ayudar a revisar unos documentos respecto a la enfermedad. Tiempo después, este jugador muere y deja una carta donde quiere que este doctor nigeriano se ponga a investigar su cabeza y que declare que es verdad las enfermedades que están propagando la NFL en un futuro en los exjugadores. Con esta prueba que recibe y el mensaje que le da el otro jugador que acaba de fallecer, se da cuenta que es verdad, que va a poder lograr algo y triunfar. Entonces aquí es donde se da cuenta que no importa el poder que tengan las otras personas, si tienes la perseverancia, puedes sobresalir en lo que te propones. Para entender un poco más el contexto de lo que les acabo de contar y puedan identificar, les voy a poner un tráiler de la película y así al final pueda yo decirles cada implicación y posteriormente lo puedan aplicar con otra película. When I was a boy, heaven was here, and America was here. You could be anything, you could do anything. I never wanted anything as much as I wanted to be an American. Hearts here in Pittsburgh are broken over the loss of Hall of Famer Mike Webster, who had in recent years suffered from mental illness and slipped into financial ruin. Why does an apparently healthy, favorite son of this city die in disgrace at 50? I can tell something is wrong. In 25 years, I've never requested a test like this. What are you looking for? My God. I am the wrong person to have discovered this. If you don't speak for them, who will? Repetitive head trauma chokes the brain. It turns you into someone else.
tape, needles, Vicodin, Toradol, whatever it takes to keep them in the game. It's business. Get me a meeting with the commissioner. They don't want to talk to you. The NFL has known about the concussion issue for years. They're terrified of you. You're going to war with a corporation that owns a day of the week. This is bigger than they are. They have to listen to us now. Where is this science coming from? From nowhere. If you continue to deny my work, your men continue to die. They want you to say you made it all up. They're accusing you of fraud. Drop it, or they'll be doing your autopsy, Mr. Amalu. Dr. Omalu, You have no idea how bad this could get. I have to keep going. These men are not machines. We must honor our warriors. Do you understand the impact of what you are doing? Tell the truth. Tell the truth. I think you're going to be an American hero. I'm not even an American. That's even better. ¿Cuáles fueron los límites éticos de esta historia? Uno de ellos fue cuando la NFL llamó farsante a el doctor y lo difamó. Entonces el doctor perdió credibilidad y las personas no podían ayudarlo a contribuir información con su investigación, por lo que se tuvo que detener un tiempo y seguir esperando respuesta de alguien más que le pudiera brindar ayuda. ¿Cuál fue la decisión ética del investigador? Cuando el doctor decidió hablar públicamente a la prensa sobre la enfermedad que la NFL estaba ocultando y sin importar las consecuencias decidió seguir con su investigación. ¿Cuál fue el comportamiento ético del investigador? En el momento en que empezaron a suceder más muertes debido a esta enfermedad, el doctor decidió unirse al exdoctor de la NFL para hacer justicia y decir a toda la sociedad las consecuencias que traía el ser jugador de americano en un futuro. ¿Cuál fue una de las motivaciones del investigador? En el momento en que se dio cuenta que a la NFL no le interesaban sus jugadores ni las consecuencias que tendrían a futuro, se dio cuenta que los jugadores no merecían vivir así, de esa forma, ya cuando se jubilaran, por lo que siguió con sus investigaciones. Otro apoyo que tuvo fue la voz de su mujer, quien le dijo que no se rindiera a pesar del poder que tenía la NFL como industria de americano. La propuesta de la actividad iba a hacer que alguien del grupo contara, en forma de sinopsis, la historia de la película de Jurassic World y posteriormente les iba a poner un tráiler y así entre todo el grupo iban a identificar las 4 implicaciones éticas como yo lo realicé en la película anterior. Estoy muy orgullosa de ustedes por ir a este viaje. Se van a divertir mucho. Y recuerden, si algo los persigue, corran. Hemos aprendido más en la última década de la genética que en un siglo de excavar huesos. Toda una nueva frontera se nos ha abierto. Tenemos a nuestro primer híbrido genéticamente modificado. ¿Se les ocurrió hacer un nuevo dinosaurio? Me parece una idea tonta. La pared mide 12 metros. ¿Crees que la haya escalado? Depende. ¿De qué? ¿De qué clase de dinosaurio inventaron en el laboratorio? Evacúen la isla. Es un animal muy inteligente. Matará a todo lo que se mueva. Ay, Dios.
tecnológicos de la película de Jurassic World fue cuando el encargado de la genética manipuló la genética de los dinosaurios sin saber las consecuencias que traería la combinación de dos dinosaurios que nunca existieron en la Tierra. Las decisiones éticas de esta película fue cuando, debido a todas las consecuencias y ya toda la malcreación que se hizo, se quiso salvar a las personas a pesar de las malas decisiones que se tomaron. Nunca se dejaron solas, se protegieron a las personas dentro del parque. El comportamiento ético del investigador. Al principio no se tomaron bien las decisiones, pero al final se quisieron salvar la vida de todas las personas. Y bueno, la principal motivación de este parque fue porque se quería recrear la vida en carne y hueso de los dinosaurios y otras personas tuvieran la experiencia de conocer en vida lo que hubiera sido vivir en esas temporadas de antes. Todos los descubrimientos tecnológicos que se han hecho no son buenos ni malos, pero debemos de ser conscientes de nuestros actos y de todas las decisiones que tomemos, porque no solo nos van a perjudicar a nosotros mismos, sino a toda la humanidad, y no sabemos durante cuánto tiempo. Implicaciones éticas en el desarrollo y aplicación de la tecnología. ¿Qué es la tecnoética? La tecnoética es una faceta de investigación relacionada con ética y moral de la tecnología en nuestra sociedad. Esto quiere decir que nos enseña a utilizar la tecnología con honestidad. Con ella se busca que la sociedad sea consciente de las repercusiones que cada tecnólogo ocasiona con sus trabajos y proyectos. Pero, ¿a qué se tiene que enfrentar un tecnólogo? Un tecnólogo, al igual que cualquier otro individuo, es personalmente responsable de lo que hace, no tan solo ante sus empleadores, sino ante la sociedad. Asimismo, es deber del tecnólogo enfrentar sus propios problemas morales y meditar sobre ellos. Problemáticas. En particular, el técnico parece indiferente o insensible ante tragedias en gran escala, pero evitables, tales como la desocupación, la miseria, la inequidad, la opresión, la guerra, la mutilación de la naturaleza, el desperdicio de los recursos naturales o la degradación de la cultura por los medios de comunicación de masas. Por consiguiente, el científico se siente libre de proseguir su investigación, el ingeniero de ir adelante con sus proyectos sin que le importe qué o quién pueda desaparecer, y el administrador de fomentar la producción o las ventas sin ocuparse de las consecuencias para el prójimo. Para poner en contexto, mencionaremos varios ejemplos de tecnólogos que se arrepintieron de sus creaciones debido al uso que se les dio. Alfred Nobel. Su invento más conocido fue la dinamita, que fue patentada en 1867. Irónicamente, Nobel inventó la dinamita como una alternativa más segura a otros explosivos como la nitroglicerina, que de hecho acabó con la vida de su hermano. Con este invento, Nobel esperó que se terminaran las guerras, ya que según él se trataba de un arma tan potente que haría que cada país prefiriera resguardarse. Sin embargo, sus deseos no fueron realizados. El potencial de la dinamita fue aprovechado para matar a más gente. En realidad, mató a millones de personas. Mikhail Kalashnikov. Era un general ruso, inventor, ingeniero militar y diseñador de armas. Se unió al ejército para defender a su país y cuando se percató de la inefectividad de los rifles, se dedicó a diseñar una nueva arma. Pero cuando diversos grupos terroristas comenzaron a contrabandear AK-47, Kalashnikov ya no se sintió un héroe. De hecho, en el 2009 fueron producidas alrededor de 100 millones de estas armas y la mitad fueron contrabandeadas. Kamran Lokman. En un principio, el gas pimienta fue utilizado por la policía contra personas violentas, generando síntomas temporales como ceguera, dificultad para respirar, tos severa y sensación de quemaduras. Sin embargo, Lokman se decepcionó al observar que su invento fue utilizado contra protestantes pacíficos en Wall Street en 2011 por la policía. Orville Wright. Los hermanos Wright dedicaron su vida a promover las prácticas de aviación, en particular promoviendo la seguridad. En 1909 vendieron aviones al ejército de Estados Unidos con el fin de ser usados para observación. Únicamente Orville vivió durante la Segunda Guerra Mundial y presenció la destrucción generada con su propio invento. En sus propias palabras, nosotros teníamos la esperanza de haber inventado algo que aportara paz a la Tierra. Estábamos tan equivocados. Comportamiento ético del tecnólogo. En suma, el ingeniero y el administrador, precisamente porque ejercen un poder enorme o contribuyen al poder de modo decisivo, tienen una responsabilidad moral y social mayor que el común de los mortales, ya que, por mencionar algunos ejemplos, la guerra moderna es eminentemente tecnológica, lo que nos recuerda que no toda tecnología es buena.
Por ser moralmente ambigua, la tecnología debiera estar bajo control en lugar de permitirse que se desarrolle sin trabas en beneficio de los grupos económicos o políticos que puedan pagarla. En otras palabras, es preciso tener al tecnólogo por responsable, no solo técnica, sino también moralmente por todo lo que diseñe o ejecute. El técnico es moralmente responsable por sus actos profesionales porque estos, lejos de ser espontáneos, resultan de decisiones deliberadas y racionales a la luz o la oscuridad de algún código moral. El tecnólogo es responsable de su trabajo profesional y es responsable ante todos aquellos que son afectados por él, no solamente ante su empleador. No solo debe exigirse que sus artefactos sean óptimamente eficientes, sino también que, lejos de ser maléficos, sean beneficiosos, y esto no solo a la corta, sino también a la larga. Como hemos podido ver, el tecnólogo tiene un papel muy importante a la hora de hablar de nuevas tecnologías a desarrollar, ya que no solamente se debe preocupar por cuánto dinero ganará con cada proyecto o el tiempo de entrega y las especificaciones del mismo, sino también las repercusiones que a futuro tendrá este sobre la humanidad. Para poner en contexto, mientras que el avión que iba a dejar caer la bomba nuclear sobrevolaba Hiroshima, Albert Einstein solamente pudo exclamar: ¿por qué somos así? ¿Por qué el ser humano tiene que ser tan ruin? ¿Por qué la idea más maravillosa y brillante que se ha creado en 300 años se tiene que teñir de una forma tan penosa en una máquina de aniquilación, de destrozar vidas, de violencia, de extorsión? ¿Por qué tiene que servir para vengarse, para atacar? ¿Por qué tanto odio?